Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de Santa Cruz Comics 2023 en su versión virtual. Hoy tendremos un encuentro con autora, que no deja de ser un clásico ya dentro de las actividades de la fundación a la que represento. Pero antes de presentarla, en primer lugar, quiero dar los agradecimientos porque es perceptivo vinculante y además sin ellos yo no estaría ahora mismo sentado a punto de presentar a la autora invitada. Lo primero, dar las gracias a la Fundación Cinemas Comic, por seguir patrocinando esta iniciativa un año más, y a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, por apostar en cuanto a la difusión, la conservación y la preservación del lenguaje gráfico. Y después quiero dar las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y quiero dar las gracias a todas las personas que ahora mismo están trabajando, no solo para no solo para que esto se lleve a cabo, como es el caso de la Alegría del Maldito y don Gonzalo Santana, que es la persona que nos da el soporte técnico para que nos podamos ver, entender y no quedarnos a medias, como puede llegar a pasar por mucho terror tecnológico que sea la red de redes, y a toda la gente que está trabajando ahora mismo, aunque sea un sábado, para que el día 19 Santa Cruz Comics en su versión presencial se pueda abrir. Ya el jueves se inauguró una primera batería de exposiciones, el lunes otra, y el día 19, pues cuando no solo se abrirán, digamos, las distintas sedes, sino cuando los autores invitados empezarán a desfilar para que quien quiera pueda conocer un poco más de cerca su obra. Y un año más en Santa Cruz Comic habrá algo que en nuestro país, como suele pasar con estas cosas, las cosas tardan en llegar, pero bueno, las cosas acaban llegando. Este año volverá a haber un Artist Alley o un callejón de los artistas, como ustedes lo quieran llamar. O sea, al final, eso, el nombre es secundario. Lo importante es que de una forma, digamos que bastante más rigurosa y bastante más seria, se le está dando la oportunidad a que la gente que está empezando, los autores que están empezando, tengan la oportunidad de mostrar su trabajo. Cosa que hace una década, no hay que irse mucho más atrás, les era tremendamente difícil. Entre otras muchas cosas porque además, o sea, tener un stand en un salón de cómic, salón, jornada, llámalo ustedes, llámenlo también como quieran, estaba reservado pues a las grandes editoriales y a los autores que tenían una carrera, una trayectoria profesional acreditada, pero no a la gente que quería empezar. La gente que quería empezar estaba en el furgón de cola, pero no podía pasar a tercera clase, a segunda y bueno, y primera ni, por aquello de plantearlo, por aquello de coger un símil gráfico, es lo que plantea Snowpiercer, la novela gráfica francesa que se ha adaptado al formato televisivo. Primero al formato cinematográfico, después al formato televisivo. Los que estaban en los furgones del fondo, esos no podían aspirar a llegar a los furgones del principio, porque era la sociedad de clases absolutamente definida. Los vagones, según el vagón que estuvieras, era la clase en la que estaba. Y lo que le pasaba a los autores más jóvenes, más noveles, era eso, que estaban al furgón de cola y aspirar a llegar adelante, pues a los primeros vagones era realmente difícil. En mi caso particular, parte por curiosidad y parte porque, no sé, ayer Francisco García y yo hablamos de mutantes. Yo creo que una de mis mutaciones es ir siempre un poco contracorriente o no dejarme llevar por las cosas normales. Y siempre me ha gustado bailar artijales, eh, fundamentalmente porque además encuentras gente con un talento increíble. Cierto es que en el artijali también te puedes encontrar gente con un talento increíble que no articula más allá de los monosílabos. Y esto es quien lo quiere entender como una crítica, efectivamente lo es. Y yo entiendo que ponerse delante de alguien es difícil. Pero si tienes 72 horas o si tienes, en el caso de Artes Jales de Santa Cruz Comic son 96 horas, son 4 días, está muy bien. Pero si tienes esos 4 días tienes que aprovecharlos, porque si no es muy difícil. Y en el caso particular de la persona que voy a tener la oportunidad de presentar dentro de unos momentos, yo tengo que hacer primero la semblanza y después presentarla, que es como marcan los cánones.
De hecho, la tarjeta de presentación es este póster. Voy a empezar por el final, es una cosa que como escritor hago. Yo tengo la costumbre de cuando escribo un ensayo teórico, solo empezar por el momento actual porque es más fácil contextualizar y después irme al pasado. Si te vas al pasado, se te da la sensación de que nunca vas a llegar al presente. Esto que ven aquí es un póster, un póster de Skeletor, que es el malo malísimo de los Masters del Universo. Hombre, hay otros malos, pero Skeletor es el malo malísimo. Y este póster, que es una serie limitada de 100 unidades, se hizo para el Eterniacon, que ha sido la primera convención nacional finlandesa de los Masters del Universo. Y recuerdo perfectamente cuando, lo típico, vamos a ver, qué se puede dar de regalo, se le puede dar a las personas que asistan a una convención? Y a ver, lo digo claramente, yo no voy a inventar nada. O sea, lo único que yo he hecho ha sido, de cierta manera, coger de aquí y allá. Y bueno, una de las personas con las que tengo el gran placer y honor de trabajar, don José Gracia, me planteó, "Buah, vamos a hacer unas chapas, que las chapas siempre molan mucho". Efectivamente, hicimos una chapa de Terniacón, una chapa del Club de los Masters del Universo Española, una chapa de Shira, una chapa de Sunman. Y a mí se me pasó por la cabeza el tema del postre. ¿Por qué no hacer una tarjeta? Primero estábamos con o una tarjeta normal, una ilustración DIN A4, y dije, vamos a hacer la DIN A3. Y por relación de ideas, digo, ¿a quién se lo planteo? Y nada, le mandé un mensaje a la autora invitada de hoy. Le dije, mira, ¿qué te parecería hacer el póster de una convención de los Masters del Universo? Y su respuesta fue muy curiosa. Dice, oye, pues llevo tiempo dándole vueltas y además me gusta mucho el personaje de Skeletor. Le digo, vale, pues muy bien, pues venga, todo tú. Y se lo dije tal día como hoy, un sábado, y creo que el martes me estaba mandando los primeros bocetos que vamos a ver hoy, y que los bocetos no tienen nada que ver con esto. O sea, esto, este da miedo, los bocetos no, este da miedo, pero los bocetos no dan tanto miedo. Y yo creo que en una semana, poco más, eh, el póster estaba hecho. O sea, no pasaron 3 meses ni nada. Y bueno, lo mejor de la historia del póster, que este póster, a medida que se fue planteando el tema de la convención y que se iba a regalar un póster y demás, yo fui poniendo los bocetos, parte de los bocetos que me mandó ella, puse el arte final, que es lo que está justo detrás. Y cuando ya fue oficial y demás, empecé a lo clásico, como es algo que solamente se ha hecho aquí, solamente se hizo una serie limitada y demás, empecé a recibir mensajes. Y empecé a recibir mensajes de muchos sitios. Y yo se lo dije cuando precisamente le hablé de que participara en Santa Cruz Comic 2023 versión virtual. Digo, mira, tu póster no solo está en Finlandia, está en Suecia, está en España, está en Japón, porque me lo pidió un chico de Japón, está en la India, porque me lo pidió un chico de la India, está en Alemania, porque se lo ha mandado gente en Alemania, está en Holanda, porque una persona de aquí que es medio holandesa se lo llevó a Holanda. Y no quiero pensar más dónde puede haber estado, porque hubo gente que me pidió 2 o 3 porque tenía familiares en no sé dónde, para arriba y para abajo. Y al final este póster ha dado, y además hoy pones póster y pones Eterniagón y lo primero que te sale es esta imagen. O sea, digamos que habiendo un póster oficial, aquí se ve perfectamente, ya lo pueden ver, habiendo un póster oficial, eh, se ha convertido en la imagen. Y yo recuerdo que además el año pasado, eh, después de la convención aquí, participé digamos que la fase 2 que fue una convención también que hubo en Santa Cruz Comics versión presencial, perdón, en la que estaba uno de los responsables de Mundo Master, que es la revista. De hecho, es la única revista. Hay 2 revistas que hablan sobre los Masters del Universo en Europa, una revista alemana y Mundo Master. Y de hecho, yo le mandé a la gente de Mundo Master una tanda de póster que se quedaron absolutamente encantados. Y después le llevé un póster a Ken Coleman, que es un ilustrador irlandés, que para la gente que está metida en este mundo, Ken Coleman es uno de los grandes ilustradores de los Masters contemporáneos. Están los clásicos y en los contemporáneos está Ken Coleman y Axel Jiménez. Axel Jiménez es la persona que está haciendo los dibujos de los cartones y las cajas de la actual colección de Masters of the Universe Origin y Masterverse para Mattel, y después está Ken Coleman, que es quien hace el resto de las cosas. Y yo recuerdo que le llevé un póster a Ken Coleman y que Ken se quedó absolutamente asombrado. Dije, anda, porque yo lo conocí precisamente por Eterniacon. Y como yo le invité después a Tenerife, le llevé el póster y las chapas.
Y cuando le entregué el póster se me quedó mirando y dice, anda, ¿y esto? O sea, él lo había visto, pero se quedó como muy impresionado. Y él tiene un Skeletor que también da muchísimo miedo. O sea, tiene un Skeletor que está como entrando en un parque de atracciones, que ese póster lo ves de noche y mejor no lo veas. O sea, si entras a casa y lo primero que ves es ese póster, pues este no se queda a la saga. O sea, y además quería que viesen que el póster es real. O sea, no es esa imagen, esa ilustración digital, no. Más yo digamos que hice de niño malo en cuanto a decirle, no, yo quiero que tu póster sea real, pero no que lo tengas tú en tu stand. No vas a tener ningún control, como cuando yo la conocí, no, el póster lo vas a hacer y lo vas a tener que entregar y va a tener, además aquí lo pone Eterniacon Finland 2022. Y al final, y una de las personas que se lo llevó, que se quedó muy impresionado, que además yo le transmití la felicitación a Beatriz de parte suya, es Yuka Sakainen, que es una de las personas que más sabe de los másteres en el mundo. O sea, ha participado en prácticamente todas las publicaciones teóricas en lengua inglesa, en Alemania, en castellano. O sea, cuando tú, sobre todo de la parte de animación y cómic, persona que sepa más que Yuka Sakainen no debe haber mucha. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que hizo Yuka cuando entró a la sede de la convención fue, le llamó tanto el póster, me dijo, quiero el póster. O sea, fue lo primero que hizo, porque claro, él sí, yo le fui mandando las cosas antes de ponerlas, se las mandaba a él. O sea que, y ya con eso, entronco con la invitada, que está aquí mirándome con cara de como sigas así me voy a poner más colorada de lo que ya estoy, entonces esto va a ser un desastre. A ver, lo siento, tengo que dejarte bien de primera tada, tengo que justificar por qué estás aquí, o sea, vamos a ver, si no que me puede tirar de las orejas. Eh, lo primero es nada, bienvenida. Eh, Hola, ¿qué tal? la invitada, en este caso es Beatriz Galeano, Montesinos, pero bueno, en este caso nos quedamos con lo de Beatriz. Y ya saben que ella es la responsable de esa imagen y de este póster que tengo aquí detrás, que es el que está detrás mío. A ver, su semblanza está en las biografías que están, se pueden encontrar en el programa, en la página web de la Fundación. Pero bueno, yo lo que quiero comentar es que aquí donde la ven con esa cara de niña buena, digo solamente la cara, no voy a entrar en más consideraciones. Sí, no es mi obligación. Es licenciada en Bellas Artes. Además me gusta por la Universidad Miguel Hernández. Y después con máster universitario en formación del profesorado, cosa que no está nada mal. Y bueno, me gusta lo de que ilustradora, diseñadora y profesora de dibujo. O sea, cosa que está muy bien. De hecho, yo he visto algunos tutoriales de ella y la verdad es que están muy chulos. O sea, tiene mucho, sobre todo se le da, o sea, es profesora de niños, que es lo más difícil que hay. O sea, enseñar a niños es realmente para mí lo más difícil. Mm, Porque a los adultos les puedes pegar dos gritos, pero es que a los niños no. O sea, a los niños no es buena idea. Si le pegas dos gritos ya la fastidiaste. Sí. Eh, y después ha trabajado para distintas editoriales, ha trabajado para una editorial que se llama Edwin Mellen Publisher, que me gusta lo de portada del libro a Diccionarios Cuban Anglicisms de 2017. Ha trabajado en el desarrollo de gráfico de juegos de mesa para Creativa Dandre y Atomo Ediciones, concept art para animación. Me gusta esto de que sea miembro del jurado del Festival de Cortos, es Fantaelx. Sí. Y digamos que otra de las excusas por las que la invité, que no es ninguna excusa, porque creo que ya, es que está trabajando en su primer cómic. Cosa que, bueno, eso en un país como el nuestro, por mucho que la gente se esté... A ver, vamos a contextualizar. Es cierto que durante mucho tiempo, demasiado tiempo, a las autoras se las limitaba en los salones de cómic a una mesa de autoras que duraba 45 minutos y ya está. O sea, llegó a ser un clásico, y un clásico que sonaba un poco a, como vamos ya, vamos, eso es lo único que ustedes van a hacer con las autoras. O sea, la mesa con 4 autoras y los 45 minutos. Y cierto es que las cosas han cambiado. De hecho, tú vas a un Artist Alley en Valencia, donde yo la conocí, en Madrid, en Barcelona o en Santa Cruz de Tenerife, y el 80% son autoras. O sea, hay un autor y todo lo demás son autoras. De hecho, donde yo la conocí ella, había una fila enorme que eran todo autoras, no había un solo. Y enfrente había uno.
no había más. Para encontrar el segundo tenías que recorrerte el Artes entero y lo encontrabas al final de todo el Artes. Y les prometo que el Artes no eran 10 metros, eran como 60, 70 metros por... O sea, un pasillo que tenía mesas a un lado y a otro, y podía ser esos 60, 70 metros, y para encontrar un autor te costaba. Y el año pasado en el Artis Alley de Santa Cruz Comic, yo recuerdo a 2 autores, el resto eran todo autores. Entonces, yo creo que también de cierta manera las cosas cambiaron cuando se abrieron los Artis Alley, y entonces lo que había eran autoras, no autores. Entonces creo que algo quedó claro de que algo no funcionaba. Pero bueno, yo en ese aspecto le quiero agradecer en ese momento al Salón del Cómic de Valencia, porque además el Artis Alley estaba bien organizado, o sea, me refiero, era cómodo, además no era un pasillo demasiado estrecho, podías andar, podías pararte y la gente podía seguir andando, y además lo que más me gustó es que estaba bien iluminado, cosa que muchas veces falla, que los artesales están como, en el caso de Santa Cruz está en el exterior, pero en este caso particular estaba en interior y se podía ver bien. Y la principal razón por la que yo estuve todo el salón trabajando, pero cada vez que tenía una oportunidad me pasaba a ver cómo le iba, es que me paré, me miró, me dijo hola, yo me puse a ver las cosas, le empecé a preguntar y digamos que no es que se vendiera bien, pero simplemente me enseñó lo que tenía y me lo enseñó muy bien. Y yo creo que eso es una cosa digna de reseñar, que es una cosa que los autores tienen que entender. Primero, tú no sabes a quién tienes enfrente, y segundo, te tienes que saber vender. Por mucho que digas, me está viendo, porque además la cara de ustedes, y no es ninguna crítica, Beatriz, pero la cara de usted normalmente es que hace él parado viendo. Además, entiéndanme, eh, por mucho que yo crea disimular, o sea, por mucho que yo no aparente mi edad real, pero quieras que no, está claro que no soy un adolescente viendo el stand de una editorial. Entonces, muchas veces y tu cara era igual, perdona. Es decir, ¿por qué él Sí, se no, ha no, es parado? así. ¿Por qué se ha parado en mi stand? No solo, y además está interesado en lo que está viendo. O sea, esto ya es, digamos que es el paso superior, de decir, no te vas a tener que sentar a hablar conmigo, aunque sea virtualmente hablando. Pero en realidad yo creo que pasaste la prueba muy bien. Y bueno, y con esto no me equivoco. O sea, el Portal de Ternacón es la mejor historia. Entonces, después de dejarte aceptablemente bien, de leer tu currículum y decir todo lo que haces, o sea, te puedo hacer esa pregunta tópica de por qué en vez de dedicarte a ser ilustradora, profesora de dibujo, no sé, no te buscaste una pareja rica que te retirara, o te metieses, yo que sé, a cosas más lucrativas, que en España hay 2 o 3 profesiones que son muchísimo más lucrativas. De hecho, hay 2 profesiones que son más lucrativas antes que ser dibujante. Pero bueno, como también me sé la respuesta, bueno, cuenta por qué haces lo que haces y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Y es la primera. Pues, a ver, bueno, primero, hola a todos. Que antes he saludado es un poquito rapidito, pero no, Bien, no lo he dicho como debía. A ver, yo me dedico a esto básicamente porque no sería feliz haciendo otra cosa. De hecho, mis otras opciones de estudios, cuando yo me propuse hacer Bellas Artes, tampoco eran, digamos, profesiones lucrativas, porque a mí me gustaba mucho la historia también. Entonces también. yo me planteaba la historia o la arqueología o similar. Entonces, al final dije, mira, al final, ¿qué es lo que me gusta más? Pintar. Dije, pues voy a meter a Bellas Artes, que es lo que realmente me gusta, y luego ya veremos. Y creo que no me equivoqué, porque al fin y al cabo, ya digo, ambas profesiones son muy complicadas para ganar dinero. De hecho, mi hermano sí que es historiador y puedo decir que efectivamente es complicado. Pero bueno, es que es mi pasión, es que no sé estar sin dibujar. Yo me voy de viaje 4 días y necesito llevarme una libreta o lo que sea detrás porque si no me da hasta ansiedad, si no dibujo lo que sea, aunque sea un garabato. Mm. No, no, a ver, yo creo que una de las cosas que cuando la gente se plantea lo que tiene que hacer, lo que tiene que estudiar y demás, yo creo que yo entiendo que sobre todo en una universidad como la nuestra, porque
Yo no creo en el agravio comparativo, o sea, y además lo considero tremendamente injusto. Pero yo vivo en un país donde un estudiante de 15 años puede ir a hacer prácticas a una empresa y no lo Mm, ponen a sacar fotocopias, bueno, ya no se sacan fotocopias en realidad, pero bueno, no lo ponen a imprimir papelitos, a ponerles grapitas o ponerles clips y a llevar cafés, no, no. Les enseñan cómo funcionan las cosas. Entonces, claro, aparte que aquí otra cosa, hay que hacer examen de ingreso, que son bastante duros. Entonces, cuando se plantean lo que tienen que estudiar, digamos que han tenido la oportunidad como mínimo durante 2 años de hacer prácticas, de ver cómo funcionan las cosas, después se tienen que preparar un examen que es eso terrible. Y entonces, digamos que cuando llegan a lo que tienen que estudiar, están más seguros y la segunda parte contratante es que aquí el concepto, la forma de estudiar es muchísimo más práctica, muchísimo más asentada en la realidad que puede ser en nuestro país. Y eso mm, quieras que no, hace que la gente cuando se plantea hacer cosas, cuando estoy hablando de estudiar, estoy hablando de estudiar lo mismo ser ingeniero que ser una persona que diseña tablas de monopatín. O sea, me refiero, todo sí, eso hay que estudiarlo. Y a ver, aquí no te miran mal porque tú hagas tablas de monopatín. Entre otras muchas cosas, porque una buena tabla no cuesta 25 euros, te puede costar 250 euros bien puestos. sí, Y además, no, y hay gente que además las encarga de una determinada manera, con una determinada madera, con no sé qué, con no sé cuánto. O sea, no estamos hablando de que no, eso es una tontería. No, no, de tontería nada. Eso o una mesa, una silla, unos esquís o lo que tú plantees. O sea, es difícil. Estudiar es difícil. No estudia tanta gente como se pudiera llegar a pensar, aunque la educación es gratuita. Y entonces la gente que estudia, digamos que no es como te sueltan en paracaídas y acabas cayendo en tierra de nadie, en territorio comanche, por aquello de utilizar el argumento. No, la gente cuando aterriza en un territorio bastante más seguro. En nuestro caso es bastante más improbable. Pero lo que la sí. gente tendría que tener asumido es que lo que vayas a hacer te va a condicionar el resto de tu vida. Puedes cambiar, evidentemente. Pero si quieres seguir por la senda que has elegido a nivel académico, tienes que asumir que eso es lo que vas a tener que hacer durante un periodo bastante largo de tu vida. Y yo creo que lo de la rentabilidad, vale, por supuesto que es importante porque las facturas tienes que pagarlas, te pasas el día pagando facturas. Pero yo que soy un poco más grande que tú, me he dado cuenta de que al final te encuentras con demasiada gente frustrada, frustrada en el Mm. sentido más pegativo de la palabra. Y quizá nosotros seamos un poco más naif o mucho más naif, pero todavía somos capaces de levantarnos y hacer lo que queremos hacer de otra manera. Y yo creo que eso se acaba notando. Sí. A ver, yo en tu caso particular hay una cosa que o sea, me sorprendió mucho cuando vi tu stand y después a medida que vi tus páginas y me mandaste cosas, me enseñaste cosas, toda la historia. Es que tú tienes un estilo muy camaleónico, o sea, no eres como esa persona que siempre dibuja exactamente igual. Porque Mm. vamos, esta imagen, que es muy noir, digamos, muy de cine negro. Después vamos a ver otras cosas que no se parecen absolutamente en nada. Bueno, y sin ir más lejos, la imagen de la ilustración de Skeleton. Sí. Eh, esto, evidentemente, uno se tiene que adaptar a lo que le pide el cliente o a lo que tú quieras hacer en ese momento. Pero eh, ¿esto responde a eso, a la necesidad de lo que te piden o es que a ti te gusta experimentar y no hacer siempre lo mismo? Pues en este caso las dos cosas, porque a mí sí que me gusta mucho experimentar. De hecho, cuando estaba estudiando tenía un profesor que me metió un poco de caña con eso, un profesor de grabado que tuve que me decía, es que este grabado no se parece en nada al estilo de este ni a este. Y yo le decía, bueno, es que cada vez que estoy con un material distinto, a mí me gusta probar cosas diferentes. No quiero quedarme ya estancada en uno. Si estoy trabajando con madera, me pide una cosa, si estoy trabajando con cobre, me pide otra. Y estoy estudiando y me apetece experimentar. Y ahora me pasa un poco igual. Sí que tengo un estilo mucho más marcado que antes, obviamente, porque estoy hablando de que eso sería a lo mejor 2010. O sea, que ha Mm, pasado ya. mm, Entonces sí que tengo un estilo mucho más marcado, pero también me gusta seguir experimentando. Y en ese caso sí que fue un encargo que me pidieron porque era para una novela autopublicada, estilo noir, y sí que me dijeron, mira, me gustaría que fuese en blanco y negro, de este tipo de, como si fuera este tipo de cómics, tal, y yo, vale, sí, quieres una novela, o sea, quieres una ilustración noir, tal cual, de cómic noir, y me dijo, sí, sí, tal.
y ya está. Básicamente en ese caso en concreto fue por eso. No, pero además yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, o sea, uno también se tiene que, porque por ejemplo, después ves esta y esta no Sí. tiene nada que ver. No, O esta sea, sí que la hice por gusto. De hecho, esa fue porque en un grupo en el que nos juntábamos varios para dibujar, bueno, en unos directos de Twitch, tal cual, había un artista que proponía retos y demás, dijo, vale, pues tenéis esta temática y tenéis que hacer esto. Y yo tenía que trabajar a partir de la obra de otro artista y hacer mi versión. Y aproveché para experimentar. Como era algo para mí también, pues dije, pues voy a aprovechar y a ver qué sale. eh, partiendo de la base de que tú ya llevas en esto, lo acabas de decir, y llevas ya bastante tiempo, o sea, no empezaste ayer. De hecho, aguantar en esto un lustro y tú llevas más de una década. Eh, yo entiendo que más tú eres académica, has estudiado y además has estudiado en la universidad, has hecho un máster, das clases. Eh, ¿Dónde termina la formación y dónde empieza el desarrollo del artista? Te lo digo porque hay gente que puede estar viendo esto ahora o que lo puede ver después. Mm. Y evidentemente, o sea, tú eres autora, eres ilustradora y estás a punto de publicar, con lo que encima estás a un paso más de una persona que lo que puede tener es media docena de libretas llenas de garabatos en la casa, pero nada más. Eh, tú le, fo- le- tú le dices a una persona, vale, fórmate bien y después empieza a experimentar, o le dices a una persona, empieza a experimentar y lo de la formación lo puedes hacer gradualmente. Ah, yo le diría que hiciese las dos cosas al mismo tiempo. Eh, yo, de hecho, no te sabría decir en qué momento se cambia de un aspecto al otro, porque mira que es verdad que yo llevo ya muchos años, yo acabé la carrera en 2012 de licenciatura, que soy todavía de licenciatura. Mm. Y acabé los 5 años y aprendí muchísimo, pero me di cuenta de que acababa la carrera y todavía me faltaba un montón por aprender, pero muchísimo. Yo decía, a mí me van a soltar ahora en el mundo y no sé nada, ni sé hacia dónde tengo que ir, ni qué tengo que hacer para dedicarme a lo que me gusta y encima creo que todavía me falta mucho para aprender. Y ahora han pasado, pues, no sé, eso, más de 10 años y me pasa igual. Sigo experimentando, sigo aprendiendo y al mismo tiempo sí que voy trabajando como autora. Entonces, no lo sé, es que depende mucho de la persona. Yo creo que si alguien tiene claro que le gusta y en casa ya ha ido experimentando, lo ideal es seguir experimentando y buscar alguna forma de formarse. Sí, porque además una de las críticas que esto, por ejemplo, está muy bien. Además, a mí una cosa que me sorprende mucho es, sobre todo porque se tiene desgraciadamente la tendencia, también existe ese estereotipo de, no, es que la gente, por ejemplo, que dibuja estilo manga no se preocupa de los detalles. Tú no has leído manga en tu vida. Es lo que yo le he dicho a gente mucho más. Vamos a ver, no quiero, me voy a poner en plan Groucho, Groucho viendo al señor, el señor con los galones o con la levita diciendo boberías y Groucho mirando arriba abajo como diciendo, bueno, ¿usted qué me está contando? O sea, ¿usted quién es para decirme esas cosas? Porque claro, entiéndeme, a mí yo siempre, a mí de que nunca por razones que son muy largas de contar en el mundo, nunca me han tomado demasiado en serio, no debo tener una cara muy, muy seria, muy confiable, que eso es lo que decía Groucho, si a mí no me toman en serio, pues debo tener cara de chiste malo. Eh, Desde que a mí se me ocurrió decir una vez en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que a mí me encantaba el manga, ya bueno, ya aquello fue como, a ti te gusta el manga porque ya, o sea, porque la gente que estaba allí cubriendo el salón del cómic decía públicamente que ellos no iban al salón del manga ni aunque, vamos, ni aunque los arrastrasen. Y yo admito que normalmente me lo he pasado mejor en el salón del manga de Barcelona que en el salón del cómic y no tengo ningún poder en reconocerlo. Entonces, partiendo de esa base, existe la crítica, o sea, en cierta manera una crítica por parte de los autores de que la facultad muchas veces lo que hace es no formarte, sino incluso constreñirte, no dejarte que te desarrolles. Yo, será por mi esquema, por ser bastante académico, considero que la formación nunca viene mal. Mm. Pero claro, mi formación fue por un lado y digo, además gente de distintas comunidades me ha dicho eso, no, es que yo fui a estudiar Bellas Artes y al final
pues salí casi peor que estaba, porque me llenaron de dudas, pero no me ayudaron a desarrollar nada. Entonces, por eso te hice la pregunta, porque sé que tú fuiste a la universidad, sé que das clases. Sí, Entonces, sí que ¿qué me... matizaría una cosilla, porque es verdad que yo aprendí mucho, pero también fui muy selectiva. O sea, yo había asignaturas, por ejemplo, a partir de tercero ya podía coger casi todo de forma optativa y había muchas cosas que yo sabía que no me iban a ayudar para nada en lo que yo quería hacer. Entonces las descarté completamente. Para empezar, a mí escultura me gustaba, pero yo decía, yo no voy a ser escultora, esto no me sirve. Entonces lo que hice fue intentar aprovechar de la mejor manera posible las asignaturas que sí que tenía, tanto obligatorias como optativas, y enfocarlas a lo que yo quería hacer. Yo quería ser ilustradora, entonces yo pues me cogí pintura, seguí haciendo pintura porque sabía que me iba a ayudar a mejorar en color, seguí con dibujo, cogí ilustración, cogí la animación, cosas que a mí sabía que me podían enfocar. Y luego pasa una cosa, que también tienes profesores que es verdad que te constriñen y otros que no, que fomentan esa creatividad. Entonces yo lo que intenté fue aprovechar y decir, con este profesor voy a aprender tanto metodología como sé que me va a ayudar a formarme en lo que yo quiero. Entonces yo aprovechaba y intentaba tener más contacto con esos profes, decirles, mira, oye, puedes mirar este trabajo, ¿qué te parece? Tal. Entonces, yo creo que al final se trata de eso, no solo de ir a clase y ya está. Es Ujú. ir y aprovecharlo de la forma que tú creas. Porque es verdad que me lo han dicho también mucho con Bellas Artes a mí. Que yo fui a Bellas Artes y no lo aproveché. O no me servía para nada. Y yo, bueno, es que depende de cómo lo aproveches, creo yo. Sí, Incluso puede que dependa de la facultad, también te digo. también, sí, sí, Cambia sí, no, mucho. depende de la facultad, depende de los profesores que tengas ese año, depende de muchas cosas, pero creo que también, te guste o no te guste, tienes que poner de tu parte. Eh, Sí. Fíjense las imágenes que hemos visto, una imagen noir, hema visto una imagen preciosa de Daredevil, admito que no soy objetivo, pero me parece es una de mis preferidas. Hemos visto una versión eh, un tanto de animación del Doctor Who de David Tennant, y ahora vemos esto, que además es que, o sea, tú eres una, digamos que eres una niña de la generación del manga, además tampoco lo Mm, hice, más me lo has sí. dicho, o sea, no lo dice, del manga y del anime. Eh, Oye, que yo soy la primera generación que vio anime en televisión española, o sea, porque los primeros animes se pusieron a finales de los 60, principios de los 70, que es cuando yo empecé a verlo. Es Pero bueno, verdad. evidentemente lo que no fue continuidad, un momento que desaparecieron. Entonces viví en un momento donde anime y manga, todo el que quieras y más. Pero eh, este tipo de ilustraciones no parece estar hecha por alguien que nació hace relativamente poco. O sea, parece como hecha por... O sea, también es la pregunta es tópica, pero hay que hacerla porque hay gente hay gente que se lo está preguntando. ¿Cuáles son cuáles son las influencias que de verdad tú tienes presente? Porque influencias tenemos a montones, pero ¿cuáles son esas que al final, digamos que antes de entrar en la universidad, dentro de la universidad y ahora que llevas una década fuera de la universidad, eh, siguen estando ahí presentes, a nivel artístico, a nivel gráfico, a nivel, digamos, Pues, a ver, es que voy picando un poquito de cada sitio. Em, me gusta la expresión. incluso, sí, 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 o sea, de hecho a mí me gusta mucho el arte clásico, la historia del arte me encanta. Entonces, a mí, esto va a sonar muy clásico, pero a mí lo que más me gusta es coger, irme a un museo y tirarme toda la tarde allí absorbiendo todo lo que pueda del arte, que, pues, un cuadro que sea del siglo XVII, XVIII, de lo que sea, y a todo intento sacarle puntos, se podría decir. Pero es que incluso no lo sé, a cualquier cosa. Hace tiempo que no voy a, por ejemplo, al MENAC de Barcelona, al de arte de allí. Y empiezas desde la parte en que está toda la obra medieval hasta lo que es ya obras siglo XIX y XX, y a todo se le puede sacar algo, de todo puedes aprender. Mira, pues aquí me gustaba cómo utilizaban estos colores, o aquí me gusta esta forma de componer,
O, jolín, el costumbrismo del siglo XIX, qué chulo, como aquí esta persona realmente la ves y sí que parece que esté durmiendo en ese sofá mientras la otra está haciendo no sé qué y está leyendo. Y ese tipo de cosas luego las voy absorbiendo. Igual que de todos los dibujantes de cómic que me gustan, de cine también, porque el cine pues tampoco es que sea yo una gran erudita, pero cuando veo algo de cine que me gusta, intento absorber. Digo, "Ah, qué Beatriz, forma de componer más chula". una puntualización, o sea, Sí. para empezar, lo de erudito del cine, vamos a dejarlo ahí. Ya, sí, mejor no entrar Vamos, ahí. no, vamos a ver, no, a ver, eh, te lo digo por experiencia personal, yo tuve la oportunidad de estudiar, de aprender, de trabajar con una persona que realmente sabe lo que es el lenguaje cinematográfico, o sea, sabe lo que es la construcción, sabe el ABC, sabe la parte teórica y sabe la parte práctica. No en vano tiene 2 tesis doctorales sobre Luchino Visconti, o sea, no una, tiene 2. Y esa persona realmente sabe lo que es el lenguaje cinematográfico, sabe realmente lo que es, sabe los rudimentos para que una cámara, un rollo de celuloide, antes ya era un formato digital, se conviertan en algo que tú puedas sentarte a ver. Pero vamos a ver, esa es la parte teórica. Esa es la Sí, que hay personas que sí que realmente saben. Pero el que tú vayas a ver una película y te pongo un ejemplo porque te impresione el color de la arena que se puede ver en Lawrence de Arabia o en el cielo protector, que el cielo protector tiene 40 minutos que prácticamente no pasa nada, pero está todo hecho en el desierto, mañana, tarde y noche, y claro, el color de la arena varía dependiendo de la luz, porque no es lo sí. mismo ver la arena por la mañana a pleno sol que ver la arena con la luz de la nieve. Y la arena es la misma, pero digamos que el reflejo que te da es totalmente distinto. Ahí no se trata de erudición ni ninguna historia, se trata de que eh, al ser un medio que utiliza las imágenes, lo que te tiene que transmitir es algo. Y eso que te transmite, te puede transmitir lo mismo. Una imagen en blanco y negro de una película de 1912, una película de 1914, una película de 1900, de hecho prácticamente el cine era en blanco y negro hasta finales casi de los años 30. Y después sigo siendo cine en blanco y negro porque era más económico. Te puede transmitir lo mismo una imagen en blanco y negro que una imagen en color. En realidad es la imagen, es lo que tú estás viendo y además es lo que te sugiere y tú eres capaz de ir añadiendo a esas imágenes. Aparte, tú añades a esos 24 fotogramas por segundo, añades, o 25, dependiendo del formato que estés viendo, añades tú algún fotograma más. Entonces, ahí no se trata de erudición sí, evidentemente. Hay gente que analiza las películas de una forma, pues, sin ir más lejos, las locuras que hacemos nosotros en los diálogos de cine, que empezamos hablando de E, terminamos hablando de H, y hemos dado saltos en la A, en la B, en la C, en la D. No, no, eso es una Sí, parte, eso es rodearte de eso, rodearte de libros, rodearte de no sé qué. O, por ejemplo, escribir sobre una historia gráfica y tener todas las versiones. Esta es la primera versión, esta es la segunda y esta es la tercera. Es la misma historia, pero son 3 versiones. O sea, una persona normal se compra una persona como yo tiene 3. ¿Por qué? Porque sí, escribe sobre esas historias, pero al final lo que te sugiera una imagen de ese cómic es lo que a ti te va a influir. Y además me claro. gusta mucho que plantees, a ver, tú tienes formación clásica y yo también. O sea, en un museo la gente se piensa, existe esa frase de que en los museos solamente hay piedras y polvo. Sí, sabes que eso es un tópico que se lleva muy a Sí. rajatabla, sobre todo en nuestro país, y eso es mentira. Entonces, precisamente yo creo que toda persona que cree, sobre todo a nivel visual, en los museos son para mí la fuente, junto con una biblioteca, la fuente de documentación fundamental que hay. Ujú. Pasando a lo que no hemos visto una imagen y ahora vemos esto. O sea, es que además me encanta porque es que eh, no, tú das tu versión. O sea, coges lo que ves, no pretendes hacer una copia tal cual de lo que ves, sino das tu versión. Es que no le veo la gracia tampoco, porque quiero decir, es fácil y creo que casi todos los que pintamos sabríamos hacerlo, de coger y hacer una copia tal cual. Pero sí, a mí lo que me gusta es hacer mi versión y luego intento aplicar una cosa que es un consejo que me dio hace un montón de años también el Torres, el guionista,
ujú, Me lo encontré en un evento en Madrid hace, bueno, me lo encontré un montón de veces, pero en un evento que me encontré en Madrid hace un mogollón de tiempo me dijo, lo que pintas está muy bien, pero recuerda que también lo que tú pintas, lo que tú dibujes, tiene que contar una historia. mm, mm, Y yo, pues tienes razón. Y dice, y yo entiendo que tú vienes aquí y tienes que poder cubrir el dinero del stand, entonces lo que haces, pues a lo mejor es un poco más rápido, más tal, ¿no? Pues es dibujo de este personaje, lo que sea, ya está. Dice, pero luego, de cara a tu portfolio, es más interesante que la historia, o sea, que la propia ilustración cuente una historia. Y dije, pues es verdad, porque yo hubo un momento que empecé, siempre me ha gustado hacer eso, pero me perdí un poco en el, voy a sacar mucha ilustración rápida para poder vender y cubrir gastos. Y dije, no, voy a parar, voy a volver a esto. Y, y una de las cosas en las que me fijo precisamente cuando veo cualquier cuadro, cualquier ilustración o lo que sea, es la historia que está contando ese fotograma en concreto, ese cuadro, esa imagen. O sea, tú tienes que ver esa ilustración y tienes que pensar, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué está ese personaje mirando hacia allí? Tampoco hacer algo muy complicado, pero, por ejemplo, en esa ilustración es, pues no voy a hacer solo a Mando y a Grogu, voy a dibujarlos, pero en este sitio escondidos porque los están buscando y de esa forma crear una composición un poco más interesante. ujú. No, y además, yo lo conozco también personalmente. De hecho, en el 2019 estuve con él en el Festival del Manga Comican en Gran Canaria. Mm. Estuve sentado comiendo con él, además. Y además eso, no es, es esa persona que cuando alguien le pide consejo, entre comillas, mm, o sea, son consejos constructivos. O sea, Sí. no son consejos. Y después me acuerdo que conocí a una actriz australiana que había trabajado con él en un guión, o sea, había trabajado con él porque había hecho un guión y me habló maravillas de él precisamente por eso, porque me decía que además tuvo la oportunidad de interactuar con él y de hacerle comentarios sobre el guión y el intercambio de opiniones, o sea, le gustó mucho porque él entendió, pues en vez de ir por aquí, vamos por aquí porque yo entiendo que esto puede ser mejor de esta manera. O sea, que es como muy, no sé, no solo participativo, muy constructivo en sus Sí. planteamientos. Todas estas personas que te hacen esos comentarios de esto se queda así porque lo he escrito yo. No, mira, Mm. perdona, pero vale, muy bien, sí, pero cuatro ven más que dos y muchas veces tú haces una cosa y viene alguien y te dice, mira, esto está bien, pero también, como me dijo esta actriz, dice, bueno, es que también un guión tiene que, en cierta manera, por eso la gente se sienta a leer. El sentarse en una mesa todos los actores a leer el guión es no para perder el tiempo, sino que muchas veces después de leerlo, pues te das cuenta de que a lo mejor hay cosas que por mucho que tú quieras no van contigo. O sea, tienes que buscar algún punto donde agarrarte para poder representar ese papel de la mejor manera posible. Y eh, en el caso de esta actriz me dicen, oye, yo le planteé un par de no un par de dudas, sino un par de ideas, y él me dijo que sí, que vale, que le parecía que está muy bien, que se podía evolucionar. Además me hizo gracia, pues me dijo, no le dije que era español, dice, no, es que estuve trabajando. Le dije, lo conozco, no, es que fue una gran experiencia, me gustó mucho trabajar con él. Entonces, es de esas personas que en un mundo donde hay demasiada gente que es inamovible o que se pasa el día señalando lo que hacen los demás y demás, no, él va a su historia, hace sus cosas, y si alguien le Mm. pregunta, pues da su opinión, pero no es esa opinión ni rebuscada ni destructiva, sino, y es ¿Qué verdad, o sea, va? Es una, muy, un, muy constructivo. Sí, sí, sí. porque, mira, también porque es práctico, él es guionista, entonces, a ver, tú también tienes que ser, vamos a ver, si ves que alguien tiene potencial, decir, bueno, pues esta persona en un futuro no muy lejano puedo contar con ella, porque muchas veces tú quieres contar con A o con B o con C y no tienes, o muchas veces también quieres dar oportunidades a gente nueva porque dices, bueno, pues a esta persona me puede dar una visión. Yo ya sé la visión que me da esta persona, pero esta otra persona me puede dar la visión. Pero yo creo que también es eso, es una cuestión de talante, de decir, bueno, yo hago algo, pero eso no significa que nadie me pueda venir a decir que tenga que cambiar. Que no voy a poner ejemplos porque ya me pusiste estos ejemplos. Hay editores y agentes y demás que cuando fueron a estudiar lo que se dejaron para empezar fue la educación.
Sí, las buenas maneras y la empatía, sobre todo. Sobre todo no, a ver, la empatía Beatriz, la empatía es una asignatura que nunca se ha enseñado en nuestro país. Lo siento, ya soy muy mayor, llevo 2 décadas viviendo fuera de España, entre otras muchas cosas, porque hay actitudes que no me gustan, y la empatía que pueden tener en otros países, en España no se tiene. Entonces, evidentemente, si tú quieres que alguien aprenda, o que alguien, mejor dicho, que alguien evolucione, pues tienes que Mm, ponerla en esta situación, sentarla y que se ponga a hablar. Porque esto yo sé que tú no lo haces muy habitualmente. Entonces, no te queda más remedio que hacerlo. Pero de eso a hacer el demonio destructivo que parece como que nada está de acuerdo con tus esquemas, hay una sensible diferencia. mm. Entonces, una pregunta, ¿esto para qué fue? Esto es una portada de una novela. Esta bueno, y la anterior también es una portada para un libro. Lo que pasa es que en este caso yo solo hice la ilustración, no tuve que maquetar nada. Entonces no tengo la versión final. Pero es una novela también autoeditada de un autor que es de aquí, de mi ciudad, que bueno, pues me encontró también en un evento, le gustó mi forma de trabajar, le hice ya la primera portada para el libro anterior y esta es la segunda novela ya que saca de la misma serie y bueno, pues quiso volver a contar conmigo y ahí está. Es sencilla porque es una puerta que aparece en un sitio de la novela Ujú, ujú. y ya está, ahí está. Me dijo que la quería toda con tonos azules. No, es que además es una cosa que la gente no, o sea, también se tiene la idea, te lo digo porque eso suelo, cuando organizaba y yo asistía a salones físicos, Mm, lo digo porque ya me estoy dedicando, como verás, al mundo virtual, que es un poquito más tranquilo. Solía pasar todo el tiempo que podía en los Artist Alley, poco más como los salones funcionan, de que abres, no hay un descanso, no cierras la puerta, la vuelves a abrir. Y una de las cosas que bueno, alguna vez le he comentado a algunos autores es que se organizan su vida en base a determinadas cosas. Y por ejemplo, cosas como las portadas de libros no se le da, o sea, el libro de ilustración sí, pero hay bueno, muy buenos portadistas. O sea, hay gente que ha hecho su carrera haciendo portadas. Y es una pena que muchas veces tampoco. Yo creo que esto es una opinión y quiero que me digas si estás de acuerdo o no. Yo creo que uno de los problemas que hay en el mundo, en lo que es en el mercado gráfico, ya sea ilustración, ya sea cómic, hay falta de didáctica. sí, o sea, ¿en general te refieres? O... Sí, falta un poco, vamos a ver, y esto no es una crítica porque, o sea, como persona que se ha pasado 3 décadas organizando eventos, organizar un evento es una pesadilla, más allá Mm, de. Y bueno, y después te encuentras con gente que tiene las actitudes que tienes, o sea, le das una mesa y una silla y poco menos que pretendes que le des una mesa estilo Luis XIV y una silla de oreja del siglo XIX, ¿no? Perdona, eso no, desgraciadamente no lo podemos hacer aquí, o sea, hay gente, por decirlo educada, de una forma educada muy borde, mm, que es muy insegura y acaba siendo muy borde, pero yo considero que nos estamos quedando muchas veces solamente en, das la oportunidad, pero también tendrías que eh, sin querer cambiar la vida a nadie, abrirle un poco más la panoplia. Lo que te dijo el Torres, es decir, una cosa es lo que tú hagas para vender en tu stand para cubrir los gastos, sí, y otra cosa muy distinta es que cuando tú hagas el portfolio se note que eres capaz de hacer más cosas. vale, Yo creo sí, que sí. tendría que haber un poco más de didáctica a la hora de decirle a la gente, vamos, no pienses solamente en que quiero hacer una novela gráfica, solamente quiero dedicarme a hacer ilustraciones de gran tamaño. No, es que haciendo portadas, o sea, una persona, o sea, te puede pasar eso, que una persona o una editorial te encarguen 2 colecciones que cada 6 meses o cada 8 meses sale una portada y cuando te das cuenta en 3 años has hecho 20 portadas. Sí, O sea, y son 20 además, ilustraciones. El hecho de que sea una portada no significa que no sea una ilustración tuya. El que sí, tenga una rotulación también si es una portada para un cómic, te van a poner el logotipo de, yo qué sé, del personaje en cuestión. O sea, no, claro, y encima en un cómic te van a poner más cosas. Pues tienes el logotipo, tienes la colección, tienes la editorial, tienes el precio, no sé qué, no sé cuánto. Al final muchas veces el trabajo se queda reducido al mínimo de todo lo que tiene. En una portada no, a veces es la portada la rotulación que tiene y el logotipo de la editorial en chiquitito, o sea que realmente respetan más y además el formato suele ser más grande. Entonces tú
consideras que falta un poco de didáctica por parte de los que fomentan los encuentros y también por parte de la propia industria de los que están dentro? Yo creo que sí. Creo que falta un poquito porque obviamente no todos salimos con ese tipo de educación. Entonces, ya te digo, yo cuando salí de estudiar iba muy perdida en muchos aspectos. No sabía ni siquiera cómo entrar a trabajar en nada de eso. Iba a los eventos con la esperanza de poder ver si me encontraba con algún editor y cosas así. No sabía ni cómo funcionaba el tema del cómic en España. Y luego ya te das cuenta de que no se edita para nada ni los mismos números ni de la misma forma que se puede hacer en el resto de Europa o en la forma de trabajar que tienen en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces sí que yo creo que sí que falta por muchas partes, sí. O por lo menos que cuando consigas entrar en algún sitio, no lo sé, o en eventos, que haya más formación en eventos, de mira, si te quieres dedicar a esto, pues tienes que tener en cuenta estas cosas. La forma de prepararse un portfolio también. Sí, sí, sí que hace falta, sí. Hace falta, yo te lo digo porque yo los he visto aquí. Hace falta un seminario, por muy académico que pueda resultar. Dices, un seminario, un salón de cómics, sí, vale, muy bien, ¿por qué no? Yo te voy a poner un ejemplo, es un ejemplo tontísimo, pero es como cuando tú sabes lo que es un Tsum Tsum, esos muñequitos redonditos con cara planita que crearon, que son japoneses, que Ah, Marvel sí, tiene una versión de esos personajes. Hace un montón sí, de años en un salón de cómic, en un salón del cómic de Barcelona, fue un año muy catastrófico porque hubo un problema de logística y al final el salón estaba en 3 pabellones distintos. Entonces pasabas la vida yendo de un pabellón a otro. O sea, en vez de estar solamente en uno, como pasaba en Valencia, que estabas en un pabellón, no, aquí tenías que estar dando saltos de un pabellón a otro. Y no es que estuvieran a 2 segundos, no, tenías que andar como 5 o 10 minutos. Y yo estaba andando de un pabellón a otro y entonces vi una chica con un zum zum monísimo, grandísimo, me acuerdo. Y entonces estaba otra persona y le dije a la persona, oye, mira que es un zoom más mono. Y entonces la chica se dio la vuelta, me vio. Yo tengo la mala costumbre, y tú lo sabes porque me has visto, de ir a los salones normalmente de traje. Aunque sea, o de traje con una camiseta de Marvel, como un día de Valencia, pero de sí. traje. Y entonces la chica me miró y lo que no me dijo, lo único que me dijo es, ¿y tú sabes lo que es un zoom zoom? Y yo la miré, me reí y además cogí el peluche para jugar con él y le digo, claro que sé lo que es un zum zum. Digo, si no, ¿qué te crees que hago aquí? Yo le entregué otra vez el peluche y yo tengo claro que la niña seguía sin entender qué hacía alguien vestido de traje en un salón de cómicos. Eso ya por definición. Sí, sí. Entonces, y en realidad, como tú comprenderás, es un uniforme, o sea, para mí es muy cómodo. Tiene otras connotaciones, pero no es el foro, este no es el momento de explicarla. ¿Qué te voy a decir con esto? Que es que yo creo que si tú pusieras ese tipo de cosas, la gente diría, ¿qué pega un seminario para enseñar en un salón de cómic? Es que yo creo que un evento también tiene, de cierta manera, o sea, y no estoy criticando a ninguno porque muchas veces tienes el tiempo que tienes y tienes el espacio que tienes, pero también los eventos tienen que tener una parte donde se enseñe cómo funcionan los engranajes, porque es cierto, o sea, tú entras a cualquier historia y si alguien no te dice, yo lo recuerdo perfectamente, yo entré a trabajar en un periódico y me pasé una semana sin saber cómo funcionaba el programa de edición porque nadie me enseñó. Es que tú tienes que saber, lo tienes que haber aprendido en la facultad. Mira, perdona, no. En la facultad te enseñan A, B y C, pero cuando yo llegué no tenía ni idea. Al final, quien menos, quien menos pensaba yo, que era un periodista, señor, yo entré en ese periodo con veintitantos años, este señor tenía como 50, fue el que me cogió un día, me vio tan desesperado ya, me sentó y me dijo, vamos, te voy a enseñar cómo funciona. Y yo ya solo tenía claro, pero en ese momento me di cuenta de que tú puedes entrar a un sitio y si hay unas herramientas, lo normal es que alguien se siente contigo el primero o el segundo día y te enseñe. Sí. Y yo creo que esto es exactamente igual. O sea, es lo que te digo, lo que no puedes hacer a una persona el paracaídas, lanzarlo y que la persona caiga en tierra de nadie, porque es que al final, Mm. eh, mm, Nada, además de verdad, sí. Y yo echo de menos también una época en la que en más eventos se podían hacer, por ejemplo, más revisiones de portfolio. mm, Porque dar con editores muchas veces, sobre todo de fuera de España, es complicadísimo poder contactar con ellos. Entonces, esa es, incluso contactando con ellos en un evento, ya es complicado luego poder mantener ese contacto. Entonces, mm. eh, si ya ni siquiera está esa opción,
No lo sé. O sea, para mí es incluso una tarea pendiente. O sea, yo cuando voy a un evento, lo primero que miro es eso, es a ver qué charlas hay, qué artistas hay, eh, para aprender sobre todo, para que el evento me aporte algo, que no sea solo ir y que esté en las cuatro tiendas siempre y ya está. Y por supuesto el arte y que siempre me gusta mucho, pero me gusta ver qué más ofrece el evento, porque si no sé que va a ser lo mismo que el evento que haya al lado de mi casa el mes que viene. Pues a mí lo que me interesa es que haya charlas que me aporten algo, poder escuchar la experiencia de otros artistas, e incluso poder tener la oportunidad de pedirles consejo. Mm. Sí, no, yo eso es una cosa que lo he notado. Y bueno, es una de las razones por las cuales yo trato, porque esto, digamos que esto es una apuesta personal y no lo disimulo, más no tengo por qué disimularlo, partiendo de la base que yo soy responsable del área de cine de la fundación, no del área de cómic. O sea, ya hay una persona que es el director de la fundación, que a su vez es responsable del área de cómic, que es la que solamente se suele encargar de seleccionar a las autoras para los encuentros con autoras, pero bueno, yo siempre trato de cuando, por eso, porque me encanta ir a los artesales y porque, bueno, en realidad también me dan la posibilidad de saltarse, de saltarme de mi área a la otra área. Precisamente pues, lo que entiendo es que lo que tiene que hacer la fundación es darle a ustedes la oportunidad de eso, de que la gente conozca que ustedes existen, que hacen el trabajo que sea. Por eso mi interés en pedirles las imágenes, en proyectarlas, en ponerlas, y siempre que tengo la oportunidad, aun conociendo como conozco a dibujantes que ya están asentados, que también les pido. También en Eterniacon había dos dibujos de Enrique Vicente Vegas, o sea, por ejemplo, que hablé con, digamos, que forman parte de la historia y yo le encargué pero yo le encargué esos dibujos a Vicente, a Enrique, para ponerlos dentro que además son dos originales preciosos de He-Man y Skeletor montados en sus respectivos Battlecat y Panzer. Pero yo pensé en ti, o sea, yo dije, bueno, también yo creo que tengo la obligación y la obligación, la obligación moral de darte una oportunidad de plantearte algo que puede ser, ups, pero, porque evidentemente es ups, pero darte la oportunidad eso de que ahora alguien pueda tener este póster colgado en su habitación, ya sea aquí en Finlandia, ya sea en Suecia, ya sea en España, ya sea en Japón, ya sea en Irlanda, que es de donde es Ken, o ya sea en Argentina o ya sea en la India. Digo, lo de la Sí. India me sorprendió porque además fue el mismo día, tenía un mensaje de Facebook de una persona que había visto las fotos, había visto el póster y me decía si había problema que le mandase un póster a la India. Le dije, no. O sea, yo tengo que preguntar lo que cuesta mandar un póster a la India, pero en principio no. Entonces fui, pregunté en correo y me dijo que sí, nada, que le mandé su póster a la India. Ya está, o sea, y espero que esté encantado con su póster en la India. O sea que yo creo que cuando estás en una situación tienes que hacerlo. Digo, y yo entiendo además que esto es muy complicado, porque además hay mucha gente que sabe hacer su trabajo, pero a la hora de contar cómo funciona, quizá le falta la parte académica. Pero yo considero que tienes que, si quieres ayudar, ayuda todo lo que puedas, porque si no, lo que tú dices, al final, eso, las cuatro tiendas, que en realidad tú no tienes que pagar para ir a esas tiendas, porque las tiendas están fuera y no te cobran entrada, Eso es. que eso es parece que la gente no se da cuenta. Hombre, otra cosa es que ven una tienda de otra ciudad, que evidentemente no, eso es distinto. Y muchas veces los autores tampoco dan abasto, porque por mucho que quieran, las sesiones de firma son maratonianas, y entonces al final los que tenemos acceso somos los que trabajamos dentro, o los que organizamos el evento, los que tenemos, como me pasaba a mí en Valencia cuando tú me conociste, que yo tenía dos acreditaciones, y además Sí. una me emparentaba con el resto de los autores. Bueno, de hecho, una de las acreditaciones era de autor. Y entonces, claro, en realidad pues teníamos la posibilidad de sentarnos juntos fuera del mundanal ruido, pero claro, eso como tú comprenderás, eso a mí me ayudaba relativamente, pero a quien tenía que ayudarte más era a ti, más que a mí. Y yo entiendo que eso es verdad que se ha quitado. Eh, cuánto tiempo ha tenido que pasar? Lo dije antes en la presentación, ya has conseguido que una editorial te publique. Y no te voy a preguntar cuándo va a salir ni cuándo te queda, porque eso ya, si lo quieres decir, lo dices, y si no, no, no se trata de eso. Pero yo recuerdo cuando te conocí que me dijiste que estabas trabajando en algo. Pues además salió de ti, o sea, yo te dije lo que hacía, que en ese momento yo todavía no estaba dentro de la fundación, pero bueno, yo ya estaba haciendo cosas en la fundación y estaba trabajando en lo que estaba trabajando. Y me dijiste que tenías una idea en la cabeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuántas veces has querido dejarlo? Es decir, no sigo porque no me gusta lo que estoy haciendo, desde que tuviste la idea hasta que una editorial te dijo que sí. Y la pregunta que
te tengo que hacer porque, vuelvo, repito, habrá gente que esté viendo esto y quiera saberlo. ¿Cómo conseguiste que al final una editorial en un país como lo que tú dices, que ni se publica, ni tiene el mercado que puede tener el mercado francés, por ejemplo, que siempre es el que nos vemos reflejados, pero claro, es que es el mercado que es, ni se tiene la misma función, ni la misma, ni mismos niveles de publicación? ¿Cómo Ujú. conseguiste que alguien aceptara la idea y al final tú estés trabajando para que en un futuro, espero que no muy lejano, haya un cómic en el mercado con tu nombre? Pues la verdad es que la idea la tenía ya desde que hablamos nosotros en ese salón de cómic, que sería eso, 2020, que fue. 2020 fue, sí. Pues unos días antes, si te soy sincera, porque yo ahí estaba. De hecho, incluso puede no recuerdo si era esa idea o era otra, porque yo en ese momento tenía una idea de un cómic en el que tenía un guionista con el que al final no pudimos hacerlo por dificultades, básicamente por tiempo. Eh, no le podíamos dedicar tanto tiempo a ese proyecto. Y luego, por otro lado, tenía un proyecto de un libro de ilustraciones que sí que quería sacar por mi cuenta. Y yo fui hablando con varias personas y, de hecho, un editor en concreto me dijo, mira, es más difícil que saques, le comenté los dos proyectos y me dijo, el libro de ilustraciones es más complicado que lo saques, normalmente las editoriales en general no se suelen, eh, ¿cómo decirlo? Arriesgar. No se suelen arriesgar a sacar libros de ilustraciones porque no son tan rentables, tal y cual. Y yo, vale, pues voy a seguir dándole huevo a la historia y como iba a ser un libro de ilustraciones, pero todas relacionadas contando una historia. Uy, creo que No, me he sigue, sigue. cortado. Ah, no, vale. Era una historia, eran ilustraciones, pero contaban la misma historia. Entonces lo que decidí fue desarrollarla en un guión, presentar una sinopsis a se lo quería presentar a varias editoriales, pero si te soy sincera, la primera editorial en la que lo envié, que fue Grafito, me dijo que sí. Entonces ya está. ¿Qué pasa? Que yo a los chicos de Grafito los conozco ya desde hace años porque coincidíamos en muchos eventos. Entonces al final ya sabes que sobre todo en eventos más pequeños al final acabas conociendo a todo el mundo. Y Mm, ellos ya querían trabajar conmigo desde hace tiempo porque también muchas veces pues, les llegan guiones a los que les tienen que asignar un ilustrador y viceversa. Y me dijeron, mira, pues si te parece bien, vino el propio Guillermo en un evento, vino a verme a mi stand y me dijo, oye, es que me gusta mucho cómo trabajas, tal, si te parece bien en algún proyecto futuro podríamos contar contigo. Y le dije, sí, claro, por supuesto, sí, es lo que busco. Y un año y pico después como el proyecto que me quería presentar todavía estaba estancado, le dije, mira, pues yo tengo este. Si te gusta, lo podemos echar para adelante y si no, pues nada. Y le gustó, le gustó mucho, me dijo, Jolín, es que me gustó muchísimo, de hecho pensaba proponerte otro, pero es que este me gusta más, el que tú me propones y digamos que fue relativamente fácil en este caso en concreto, porque cuando he ido a presentar algo a otras editoriales ha sido muy complicado. O no sea, sé. ya sabes cómo funciona. O sea, lo primero que te ofrecen es la puerta o un, vale, sí, lo tendremos en cuenta y luego no te responden o por mucho que tú insistas. Pero normal es que no. Lo que pasa es que sí que es verdad que Grafito, si ve potencial, da la oportunidad. Mm. A ver, lo del libro de ilustraciones es cierto, porque más en España la ilustración per se se considera como se considera. Hay muy pocos. De hecho, los ilustradores españoles normalmente tienen los libros publicados fuera, o sea, Mm, no en España. Después es curioso porque después son ediciones. Alguien toma el riesgo. Mira, en una conversación, en una escena muy divertida, más que nada porque había un montón de autores, además autores que llevan la tira publicando, salió la famosa discusión de si esa obra que me parece absolutamente maravillosa, que es Black Sat, era un mm, proyecto español o francés. Y los autores todos decían lo mismo, decían, yo es que después tuve la oportunidad de conocer a
a Guarnido y Canales personalmente. Los Guarnido. conocía más en Helsinki y después ya he seguido mantenido más la relación porque ya después nos vimos en Barcelona varios años. Y todos los autores con los que estábamos sentados en esa mesa coincidían de que Black Sack era una historia francesa y que en España nunca se hubiese publicado. O sea, le dieron la oportunidad en Francia y claro, como en Francia funcionó como funcionó, entonces rápidamente fueron corriendo a comprar la historia. Pero en realidad Sí. Black Sat es un proyecto francés de dos autores españoles afincados en Francia, que en Francia les dijeron que sí y venga, lo que ustedes quieran. Y porque además es un proyecto de eso, muy que se sale mucho más, hay que entender además que trabajaron en Disney, que la forma que tienen, pero que es un proyecto. Y después, lo que siempre recordaré es una conversación con Horacio Altuna, el dibujante argentino, que él dice, si dos dibujantes españoles van a una editorial a presentar un proyecto como From Hell, dice, los corren Mm. a borrazo Sí, directamente. Que yo me acuerdo seguro. que yo estaba sentado con él y o sea, me reí porque además Horacio es muy serio y Horacio lo dijo además muy convencido. Estábamos en un salón y dice, ustedes se imaginan si cualquiera, más había más dibujantes, dice, si cualquiera de nosotros, o sea, cualquiera de ustedes, porque ya se veía como muy mayor en ese momento, dice, cualquiera de ustedes les da por ir a presentar un proyecto como From Hell a una editorial y se los corran a brazos, los tiren directamente por la escalera. Y es verdad, o sea, es impensable que en una editorial española, hoy todavía las cosas han cambiado, pero cuando se publicó From Hell, nadie en España se arriesgaba. O sea, y ahí, eh, vamos a ver, y ejemplos hay a montones, porque durante los años 60 y 70 hay muchísimas obras de autores españoles publicadas en Italia, publicadas en Francia o publicadas en heavy metal en Estados Unidos porque Sí. nadie en España dijo, vamos, esto no se publica a nadie. Y después llegaban eso a Francia o a Estados Unidos y le decían, ¿qué es lo que quieren? Y además se lo publicaban en blanco y negro, con una calidad alucinante y demás, y tú decías, publicar esa historia. Además tengo una especialmente en la cabeza, que se publicó en Heavy Metal y después, tiempo después se publicó en España, pero originalmente la idea se concibió por dos autores españoles y que acabaron en Estados Unidos en los años 70 a publicar una historia mitológica en blanco y negro que ayer les dijeron que sí y en España les habían dicho, vamos, ustedes están locos haciendo esto. Entonces, eso te puedo asegurar que lo de ilustración, vamos, digo, y mira que hay buenos ilustradores españoles, pero Sí, pero normalmente, todos los que conozco yo trabajan para el exterior. O sea, sí, 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 es así de afortunadamente, simple, como ahora se puede hacer todo a distancia, estás desde España, pero lo haces todo para Estados para Unidos y afuera, o Europa. sea, ya está, o Sí, sea, es sí. así. Porque además es que eso también es que un libro de ilustración te exige es un formato, o sea, hacer un libro de ilustraciones formato DIN A5 como que no queda muy bien. No. O sea, tienes que hacerlo mínimo formato DIN A4, si no formato tabloide. Y eso, para que eso salga rentable, tienes que hacer una tirada enorme. Y con las tiradas Sí, que hay en nuestro país, es que vamos a ver, no sale la idea, tener la idea ya no es rentable. O sea, no te digo imprimirla. Tener la idea no es rentable. En cambio, en Estados Unidos o en Francia, te hacen un libro de ilustración, te tiran, yo qué sé, 150.000 ejemplares. Entonces, claro, el libro te sale a nada. Pero en España, como tú comprenderás, eso ni 150. Vamos a ver, sabes que el gran hito siempre era Ibáñez y en el mejor eh, escenario posible, a lo mejor un Mortadelo te tiraba, estoy hablando de memoria, 35, 40, 50.000 ejemplares. Y sí. bueno, y aquello era, Dios mío, Y aquello es se vendía muchísimo, sí. muchísimo. Sí, sí, pero es que después tú ves las tiradas, ahora mismo no lo sé, pero hace 10 años veías las tiradas en Francia y es que me acordaré siempre cuando, primero de los 10 libros más vendidos en Francia, 7 eran cómics, 3 eran cómics y 7 eran libros físicos. Pero una vez vi las tiradas en Francia, además coincidió que salía un Metabarón, que salía un Lucky Luke, que salía un álbum de Los Pitufos y salía un álbum de Titef. Y el que menos publicaba, creo que era Los Pitufos, y Los Pitufos la tirada eran 150, hay un asteris, la tirada de Los Pitufos eran de 150.000 a 200.000 ejemplares y el número de asteris era 1.000.000 de ejemplares. Y yo Ostras. decía, madre, o sea, y el Lucky Luke eran como 650, 700.000 ejemplares de tirada. Y tú decías, o sea, aquella tirada, o sea, aquella lista, sumabas todos los números y era lo que se publicaba en España como en 3 años, todas las editoriales. Y aquello eran 10 Sí, cómics. Pero claro, y no estaba Tintín, era Asterix. Había un número de los metabarones, creo, pero era Asterix, Lucky Luke, Los Pitufos
Y entre los tres eran como, no sé, casi como 3 millones de ejemplares en 3 números. Y te dices, Dios mío, de mi vida, o sea, en tres álbumes, claro, eso. Tú después se lo enseñabas a un editor español y te decía, claro, es que es Francia. Que es la mm, famosa broma cuando un autor te dice, no, es que hay una edición normal de lujo, de superlujo y un cofre de no sé qué. Y dice, pero ¿y qué se diferencia? No, si el cómic es el mismo, es que cambiamos la portada, le ponemos 3 extras, pero el cómic es el mismo. Y la sí, diferencia es que la edición normal cuesta, cuando hablábamos de francos, dice, la edición normal cuesta 10 francos y la edición de lujo cuesta 50. Y después te decían, y la primera que se agota es la edición de lujo. Dice, ah, pues vale. O sea, sí. como te digo que es una discusión baladí porque siempre vamos a salir perdiendo. Eh, Ahora que te has metido en el tema de hacer un cómic, pero sigues haciendo ilustración, Mm. ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿O dónde te has encontrado más cómoda? Porque se supone, por lo que me dijiste, el cómic está ya en fase terminal. Pero bueno, que No, sigue. qué va, qué va. ¿Todavía no? No. Ojalá, no, no, ahora estoy metidísima en el meollo, o sea, estoy con las primeras páginas, te puedes imaginar. ¿Cómo no? Pues no. Que la cosa, el guión ha tardado en poder salir, ¿El guión es tuyo o...? pero Porque eso no lo sé. ¿El guión es tuyo o es tuyo y alguien lo ha leído y le ha hecho las correcciones oportunas? ¿O el guión es heredado? ¿O...? el guión es, vamos a decir, 80% mío y 30% de otro guionista que me está ayudando. Porque al fin y al cabo yo me gusta mucho hacer mi propio guión, pero estamos hablando de un cómic de 100 páginas. Entonces, claro, no, no es Eso un le cómic llamo de yo. 24 No, ni... no, 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 no. O sea, yo me imaginaba eso, pero la verdad es que, lo confieso, no sabía. O sea, tampoco. A ver, cuando alguien me cuenta un proyecto, tampoco me gusta estar. mm, Prefiero que alguien me lo cuente. O sea, no, no. O sea, perdón por llevar el ajo a mi sardina. O sea, como autor, tampoco me gusta que me pregunten, ¿estás haciendo un libro de cuántas páginas? ¿O de cuántos capítulos? No, mira, es que esto. eh, A lo mejor pienso que el capítulo van a ser 25 páginas, después resulta que son 60, o pienso que el capítulo van a ser 30 y al final son 10, porque en realidad me di cuenta que con 10 lo estoy contando perfectamente, no hace falta que me extienda con 30. Entonces no suelo hacer, como diría un editor con el que tengo una relación, no suelo hacer preguntas impertinentes en ese aspecto. Pero hombre, 100 páginas son 100 páginas. Y yo Sí, entiendo como escritor que soy, que además muchas veces ya no es, a veces no es por el hecho de que la parte literaria esté mejor o peor, sino a veces es bueno que otros ojos vean lo que tú has hecho, porque muchas veces te dicen, mira, esto que se te ha quedado cortito, extiéndelo porque está muy bien, y esto que está muy desarrollado en realidad no hace falta. O claro. sea, Es que ahí ya entraba mi parte inexperta totalmente como escritora. O sea, yo sí que había escrito y de hecho al principio el cómic iba a ser más cortito, pero la cosa fue creciendo y nada, y al final, pues, de hecho con mi propio editor me dijo, mira, pues si quieres buscamos a alguien que te ayude. Y yo, pues sí. Y nada, ahora estamos otro chico y yo, que él tiene mucha más experiencia en guión, me está ayudando y entre los dos vamos cuadrando la historia, los personajes y eso. Y la verdad es que en el momento en que él entró a ayudarme, la cosa fue mucho más rápido, porque yo hubo un momento que es verdad que me atasqué. Que sí, tuve no, que no. reescribir tantas veces parte de la historia, no el final, porque el final lo tenía, pero digamos que había un trocito entre medias que no sabía muy bien qué hacer con él, no hacía más que cambiarlo y necesitaba una guía. Es Sí, bueno sí, además sí. que alguien te diga, oye, esto está bien. O sea, está bien como Sí, está. En ese aspecto es un poco el que tengas unos ojos. eh, a ver, yo creo que cualquier autor tiene que tener asumido de que su obra, o sea, salvo que hagas las cosas para ti, como digo yo, pintes los cuadros y los cuelgues en el baño para que solamente los veas tú, que también es una opción. Oye, cada uno es muy libre de, sí, de hacer las cosas como quiera. Yo creo que tienes que asumir la responsabilidad de que tu trabajo va a estar, o sea, tu trabajo lo va a juzgar otra persona. Y además es una cosa que yo siempre digo, como autor que eres tú y como autor que soy yo, los dos tenemos asumido que una vez que el trabajo está en el mercado, el control lo perdemos. O sea, claro. ya no es nuestro. Sí, pero eso es una cosa que, por ejemplo, no le dicen a la gente cuando se pone a trabajar. O sea, Sí, eso es verdad. como Eso te es pones verdad. en un Artist Alley, tú no sabes, o sea, y sobre todo en esta época, es una cosa que yo he notado. Tú tienes que tener asumido que alguien pueda coger, igual que alguien de la India puede el cartel y decir lo quiero. Yo no sé si esa persona ha puesto un post sobre el cartel o no, tampoco me he preocupado. Pero alguien puede coger tu trabajo y
y sacar una foto y poner un post en Instagram o hacer un vídeo en TikTok o un post en Facebook, por muy de moda que pueda estar Facebook hoy día, mm. y en comparación a otras plataformas, y o alabarte o ponerte de la forma que. Sí, sí, llega un momento que te tienes que acostumbrar a que una vez publicas algo, sacas algo de forma pública, tú no puedes controlar las críticas, evidentemente. Entonces te expones un poco a eso. No, Y te luego apuesto. pasa una cosa que yo, por ejemplo, con mi obra no soy especialmente recelosa en cuanto a que esto tiene que ser así y ya está. Entonces yo, una cosa que hablé tanto con mis editores como con el chico con el que estoy haciendo ahora el guión es que yo lo que quiero es que salga bien. Evidentemente es mi obra y ellos mismos me han dicho, tú tienes la última palabra porque el guión es casi todo tuyo, es tu obra. Eh, pero pues estamos aquí para ayudarte. Y yo pues toda esa ayuda la recibo con todo el gusto del mundo, porque sé que es para mejorar la obra y porque como bien dices, vienen bien unos ojos exteriores para ver la obra desde otro prisma Son y ver lo que necesarias, funciona y lo que no. son Es que necesarias. es necesario totalmente. Porque además, sobre todo si te encuentras con alguien que eso, como te pasó con el Torres o como te pasa con otras personas, que de lo que se trata es de muchas veces darte un empujón, porque a veces te atasca. Mm, O sea, yo lo tengo claro, yo empecé a escribir, que nunca había escrito nada que fuera más largo de 100 páginas, y encontré a la persona que me dijo, vas por el buen camino, sigue, porque también estaba atascado, o sea, había pasado un mm, año y medio escribiendo, había conseguido escribir un borrador de 125 páginas, eh, pero me había quedado en las puertas porque personaje como Daredevil, que surgió cuando surgió y habían pasado prácticamente 40 años, y sin tan prácticamente, habían pasado 40 años, y claro, empecé y me di cuenta que, vamos, ni con 100 páginas no llegaba ni a ningún sitio. Y encontré una mm, persona que lo leyó y me dijo, mira, está bien, me hizo las anotaciones pertinentes, me dice, sigue por aquí. Esto, una frase que yo comento siempre, o sea, no escribas un libro solamente para gente como tú, porque mm, si no el mercado es muy pequeñito, el ejemplo de Daredevil. Eh, y yo, ahí fue cuando yo me di cuenta de que además era eso, o sea, yo después ya cuando tenía un borrador más grande se lo mandé y después se lo mandé a la persona, a la otra persona al otro editor. Pues yo para ese libro tuve dos editores a falta de uno, pero en realidad yo al segundo editor le mandé prácticamente el libro terminado, pero el primer editor con el que hablé de una forma profesional en mi vida, él se leyó tres borradores. Y en realidad eso me hizo, o sea, yo pasé del primero al segundo y ya del segundo al tercero fue muy fácil, porque ya prácticamente era el final de la escapada y además era hablar de este caso de la adaptación de televisión de la película que se había estrenado en el año 2003, que es donde me encuentro bastante más seguro que escribiendo sobre cómics, porque mis conocimientos van más por un lado que por otro, mm, más del séptimo que del noveno arte. Eh, y la verdad es que fue totalmente, o sea, si no llega a ser, además recuerdo haber ido a su casa, recuerdo dar el borrador, recuerdo que me dijo, vete al otro extremo, vete a tu habitación, que yo me estaba quedando con él además, ponte a leer y cuando termine yo te llamo. Y no me dijo nada, o sea, me dijo, lo tienes ahí. Y entonces siéntate y míralo. Entonces empecé a buscar y entonces tenía unos post-it, entonces tenía las anotaciones, ta, 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 ta. Y eso fue lo que me dio primero, me sirvió para darme cuenta que estaba yendo por el camino, o sea, que estaba haciendo lo correcto, cuando yo no tenía ni idea, porque no tenía ninguna guía. Y segundo, las rectificaciones que tuve que hacer fueron añadir, al final tuve que añadir un montón de páginas, porque claro, en principio había cosas que se quedaban en el aire porque yo había como que me había desfondado en cuanto que empiezas con el principio y cuando ya te pones a realmente analizar el asunto en cuestión, es cuando te das cuenta que tienes un montón de cosas y que no sabes un montón de cosas, que tienes que leer un montón, que tienes que buscar un montón de información. Y entonces es cuando realmente te das cuenta de dónde te has metido. Entonces, mm, yo te es una cosa que me encanta que lo hayas dicho tú, porque yo se lo recomiendo a los autores, que no tengan miedo de hablar con otros autores, que no tengan miedo de hablar muchas veces con un editor o con un guionista, porque muchas veces lo que lo que te van a decir no es en plan, no es como lo que te ha pasado a ti con algunos que lo que han hecho, lo que han ido ha sido directamente a tratar a la yugular. de quitarte del medio, sino de decirte, no, no, mira, es que vas por el buen camino, pero incide más aquí o incide más allá, o, eh,
porque al final es eso, yo creo que no, vamos a ver, no creer en el relevo generacional es no creer en el mismo concepto de evolución, y yo creo que eso es muy peligroso. Sí. Porque es que al final es eso, o sea. Y además yo veo esta ilustración y te puedo decir, vale, pues lo que quiero es una imagen similar, pero con el traje antiguo, el traje que es, que es amarillo, el Sí. famoso Daredevil Yellow, que también reinterpretó Tim Sale en una de las mejores obras que se han hecho sobre el personaje. O sea, visto esto, es decir, además este tiene mucho de Ben Affleck, tiene más de Ben Affleck que de Charlie Cook. Tiene más Fíjate, pues lo hice más pensando en, por un lado, sí que es verdad que no se parece al de Charlie Cook, pero lo hice pensando en los cómics, en este caso de Chip Zdarsky, no sé si lo estoy Mm, pronunciando bien, sí, bueno, eh, que en ese momento me leí lo primero que hizo de Daredevil, me gustó mucho sí, está muy chulo. y me gustaba también mucho el diseño que hizo del traje, que era pues, rojo, pero un poquito modernizado en cuanto a lo Sí, que son los pantalones y demás. sí. E intenté tirar un poquito por ahí, no hacerlo igual, pero Bueno, a mí, sí. yo admito que no soy muy objetivo con el personaje en cuestión, pero también, evidentemente, fue una de las cosas que me fijé, porque, a ver, tienes la creencia que tienes. A ver, yo sé que esto es muy tópico y además, tal y como está la situación, bueno, pero si pudieras elegir, Mm. si te dijeran, pide por esa boca que te vamos a decir que sí. ¿Hay alguna serie, algún personaje, alguna colección que te gustaría dibujar? Am, Probablemente sí. Em, es que me gustan tantas cosas. Vale, pues, Porque en cuanto, a ver, me gusta mucho Marvel, por ejemplo, y Daredevil me encanta. Pero creo que yo tiraría algo más tipo, por mi forma de dibujar y demás, me gustaría tirar algo más tipo Sandman o incluso Hellblazer o algo así. Que ese tipo de cómic me gusta mucho. anda, esas son palabras bastante más serias. Sobre todo lo segundo, porque Sí, Sandman tiene sus versiones, pero lo segundo que has dicho ya eso es más de nota. Para que luego digan para que luego haya quienes digan, es que una niña no sabe de cómic. No, una niña no sabe qué cómic anda que leer. no, anda que no. Váyanse a un Artijale y se llevarán. Yo he visto lo de fanart, además me parece, no me gusta el calificativo, o sea, lo de fanart me parece como muy. Más que nada porque no me gusta la palabra fan, porque sabes de dónde proviene la Mm. abreviatura de fan. Yo he visto reinterpretaciones de personajes clásicos que dices, anda, o sea, si el autor ve esto, se va a quedar como diciendo, cuidado porque esta persona, como un editor la vea, me van a echar a mí para cogerla a ella. Fíjate, ahora que lo Eh, dices, ay, perdona que te corte, es que me no, no, estaba no, acordando de una ilustración que no he puesto porque la tenía en un disco duro, no la tenía en el ordenador en ese momento. Pero es precisamente eso, de una época en la que estuve leyendo mucho Hellblazer y dije, voy a dibujar el personaje. yo Y creo creo que que quedó bastante guay. no, esa ilustración la he visto, esa ilustración estaba en tu stand Sí, es verdad, en está. Valencia, sí, esa ilustración está, esa y una ilustración que me encantó de Sabrina. Sí, también. Y además la de Sabrina sí que es mimética, porque además es que se nota que te gusta el personaje. Y ahora esa pregunta que no me queda más remedio, que siempre te queda, esa pregunta que no te queda más remedio que hacerle a un autor, por lo que ya Sí, hemos hablado a lo largo de toda esta historia. Eh, si alguien te está viendo y eso, y alguien está diciendo, jo, pues a mí me mola mucho lo que hace, por ejemplo, me encantan los mates del universo, yo qué sé, o tengo una idea, eh, ¿qué es lo que le dirías que tiene y que no tiene que hacer una persona que se quiere dedicar a lo que tú ya llevas haciendo, pues, una década? Ya es difícil. ah, ostras, qué difícil. Porque si te soy sincera, es que hasta yo misma sigo preguntándomelo muchas veces. Vale, pero tú Creo tienes, que tú partes de una base, me refiero, tú tienes sí, una carrera y además has trabajado eso, has trabajado en muchas cosas, has trabajado como ilustrador, has hecho portadas, has trabajado en diseños o de mesas o de personajes, has trabajado en animación, has trabajado en un montón de cosas.
y has podido tocar distintos, o sea, distintas facetas que al final te han acabado llevando a eso, a decir, tengo un guión, lo presento y voy a hacer un cómic. O sea, tú has ido Ujú. pasando por la historia, pero, y además, mira, tener certeza es un error, porque es que las certezas hacen que la gente se crea lo que no es o lo que no son. Yo creo que tener dudas te lleva a tratar de mejorar, te lleva a tratar, o sea, si tienes dudas, tienes que tratar de despejar esas dudas. Y Sí. eso te lleva a sentarte y a cogerte un libro o a cogerte un ensayo o a cogerte no sé qué o a revisar lo que has hecho o a verte un documental o a verte o ir a un salón y oír a un autor que lleva. Yo el año pasado, justo en estas fechas, cuando se celebró Santa Cruz Comic, a ver, tú tienes una imagen de un autor que lleva 52 años en el mercado, como es el caso de Howard Victor Chaikin, y Ujú. claro, dices, bueno, o sea, bueno, y además yo lo había conocido en Barcelona 2 décadas antes, pero después lo tienes delante y te sientas en un sofá a hablar con él y te cuenta que él tiene el régimen de trabajo que tiene, pero que todavía está experimentando con yo qué sé, y dices, anda. O sea, si Howard Chaykin que lo ha hecho todo, o sea, que ya a Chaykin le da igual, o sea, él no tiene que demostrar nada. Ujú. Todavía se puede, no atascar, pero todavía le surgen dudas o todavía piensa que puede evolucionar o mejorar en no sé qué, cuando su obra, vamos a ver, yo, el currículum de Howard Chaykin deben ser, no sé, 15 o 20 páginas con letra pequeñita, o sea, siendo Sí. generoso. Y te lo digo porque yo el año pasado tuve que organizar una exposición dedicada a él y hubo un momento que dije, vale, ya está ahí. O sea, empecé a buscar material y dije, para porque si no, no vas a terminar, o sea, te vas a quedar en los años 70 y 80 y no vas a llegar al momento real, porque tiene tantas cosas, porque más ha hecho de todo, porque más Check-in escribe y dibuja, entonces dices, no, no tienes que poner un límite, pero si yo a lo mejor me quedé en el 30% de lo que ha hecho, el 40% como mucho, el resto sí lo vi, pero dije, mira, es que si no necesito la mitad de la sede del evento solamente para la exposición de Howard Checking y eso no me lo podía permitir. Y si una persona que lleva esos 5 décadas de carrera profesional todavía sigue teniendo dudas, yo creo que eso para mí para mí estás en el buen camino. Sí, eso es verdad. Quizá forma parte también de seguir experimentando. Creo que eso es algo que no se debe perder. Seguir experimentando, fomentando esa creatividad y esa curiosidad para seguir sacando cosas nuevas. Y luego, una cosa que me pasaba a mí mucho y que le pasa a muchos autores, y sobre todo cuando son noveles, es el miedo a enseñar lo que haces. Mm, Entonces, yo creo que lo básico es que no cometan el mismo error que cometí yo al principio cuando empecé también, que era el pánico a enseñar lo que hacía. No, es que esto no está suficientemente bien. O incluso cuando hablaba con otros autores con los que coincidía y que ya eran veteranos, yo decía, no, claro, pero esto es que no es suficientemente bueno, o claro, es que comparado con lo tuyo, pues pensarás que igual. Me decían, no, 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 o sea, siéntate orgullosa de lo que estás presentando. Es tu trabajo y estás dando lo mejor de ti misma presentando esto. Y al final dices, pues tienes razón. Eh, Obviamente no tienes que tirar de soberbia porque eso tampoco está bien, pero sí sentirse orgulloso de lo que uno hace y seguir mejorando, querer mejorar. Y no sé, creo que eso es lo fundamental. Perder el miedo a mostrar lo que haces, porque eso muchas veces no nos permite avanzar. Si los demás no ven lo que estás haciendo, ni tú vas a mejorar como artista, porque tampoco vas a tener un feedback, ni nadie va a saber lo que realmente estás haciendo. Y si te quieres dedicar a eso, necesitas que los demás vean lo que haces y también pedir consejo, perder el miedo a preguntar. Oye, pues ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas de tal? ¿Cómo mejorarías esto o lo otro? Eso yo creo que es fundamental. mm. No, de hecho, hemos tenido esta conversación porque ni me respondiste como no, o sea, no me respondías como monosílabos, sí, o sea, determinadas preguntas, pero fuiste capaz de mantener un discurso
que hizo que me fijara en tu trabajo. O sea, y en el Artijale que te conocí había, ¿cuánto? 60, 70, 80 autores, pues te digo, era un Artijale Sí, enorme. Era un muchísimos. Artijale, era un Artijale enorme. Porque el de Santa Cruz Comics es bastante. Este año hay 40, o sea que tampoco es ninguna tontería, pero yo creo que en Valencia podía haber el doble fácilmente. Y la razón fundamental, no solo porque me encantó tu trabajo, sino por el hecho de que yo me puse a hablar contigo y tú fuiste capaz no solo de mantener un discurso coherente, sino además, digo, no tratar de venderme nada, pero simplemente enseñarme cosas, hablarme, mostrarme. Si yo te hacía un comentario sobre algo, tú me decías, oh, mira, también tengo esto que no lo he podido poner, pero no me cabe en la mesa, pero lo tengo aquí en el portfolio, enseñabas el portfolio. Yo creo que el hecho de que estés aquí, que hayas podido, que la gente pueda saber quién eres, que tu biografía figure, que a su vez tengas la oportunidad, eso, la oportunidad de que la gente vea que estás en las redes sociales, lo que haces y te pueda seguir y que ahora tenga tu nombre y un día vaya a una librería especializada que pueda estar en Santa Cruz de Tenerife, en Gran Canaria o en cualquier parte, porque esto al final se puede ver en cualquier sitio. Si ven un cómic en la portada tenga Beatriz Galiano, sepan de quién están hablando. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, yo creo que tú eres, digamos que tu comportamiento es el que demuestra que tú eres capaz de pasar o este caso, o sea, el hecho de decir, oye, tú serías capaz de hacer esto, y en vez de salir despavorida diciendo, jo, ni se me ocurre, así, muy bien, en una semana te lo tienes hecho, efectivamente, pues aquí está. O sea, yo lo que sí Sí. recomiendo es que se miren la biografía de ella, que recuérdales cuál es, o sea, dónde ver, en este caso, tu página de Instagram no es Beatriz Galeano, es Bueno, me pueden encontrar de las dos formas. Pueden poner tanto Bea Galeano, el nombre así, o buscando Dragon's Trace, que sí, escrito Dragon's Trace. sí, exactamente. Así que de esas dos formas me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter. Sobre todo esas dos son las que más uso. Sí, sí. No, no, Instagram y Twitter. y además verán eso más, digamos que un espectro mucho más largo el que hayamos podido mostrar nosotros hoy. Mm. A ver, yo por mi parte y por parte de la institución a la que represento, en este caso que es la Fundación, aunque también entre las muchas, como digo, de los muchos cargos que me han dado en la Fundación, también figuro como asesor de Santa Cruz Comic. Te quiero dar las gracias primero por haber dicho que sí, por haber aceptado la invitación, por haber mandado el material, por haber estado, por haber podido coordinar todo este tipo de historias, porque esto no es un poquito más complicado que decir, ¿te quieres apuntar a algo? No, no, es un poquito más. Lleva un pelín más de logística y sobre todo quiero desearte, o sea, no creo en la suerte, pero sí lo que deseo es que termines el cómic, que lo puedas presentar, que lo puedas enseñar, que ya tengas algo más y que sobre todo en ese nuevo concepto que se le quiere dar al tema de los salones, ahora darle más representatividad a las autoras, no por el cupo, es decir, tiene que haber 10 autores y 4 autores, sino realmente porque las autoras están haciendo cosas tremendamente presentables y tan válidas como cualquier autor, que tengas la oportunidad eso de poder sentarte en Valencia o en Barcelona, en Madrid, en cualquier evento, a presentar tu cómic y hablar de él como has hecho hoy aquí en cuanto a tu obra. Yo antes de despedirme, quiero volver a dar las gracias a eso, a la Fundación y a la Cátedra, a la Fundación Cine Más Cómics, a la Cátedra Cultural Moebius, al patrocinio que da la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Yo les vuelvo a recordar que esto, Santa Cruz Comics Virtual, va a durar hasta el día 18 y que a partir del día 19, el 19 al 22, será el Santa Cruz Comic versión presencial en Santa Cruz de Tenerife, este año en algo así, creo que en 5 sedes distintas. Y a la señora invitada le quiero dar las gracias como se las he dado y lo que espero es que dentro de un año, por aquello de no ponerte mucha presión, te doy un año, fíjate, más de un Venga. año no, dentro de un año podamos sentarnos a hablar del cómic. O sea, ya tenido la oportunidad de leerlo Sí, y incluso contigo y con tu editor, que tu editor cuente por qué te dio la oportunidad y que tú cuentes exactamente, bueno, pues ya con el guión podamos hablar del guión, podamos hablar de la historia, podamos hablar de todo el proceso de creación, porque eso además a nivel personal significará que mi instinto no, que mi instinto todavía funciona y que a quien le compré un dibujo en un Artist Alley hace, Dios mío, 3 años,
pues he tenido un encuentro virtual con ella, con lo que ha formado parte de Santa Cruz Comic, pero que dentro de un año, tal fecha como ahora, tengamos la oportunidad de sentarnos a volver a hablar y en este caso tú puedas enseñar tu comedia. Esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo. Que eso, por experiencia personal, como autor que soy, aunque suene muy tontón, mola mucho. O sea, cuando te ves tú con Sí. tu libro y la gente dice, eso lo has hecho, dice que lo he hecho. Y tú dices, yo, y lo enseñas, y te quedas. Ese día ya estás contento, ya te vas contento a la cama. Nada, por mi parte también muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí y yo estaré encantada en cuanto acabe el cómic de volver y enseñarlo y hablar de él. Te recuerdo que esto se graba, entonces, Sí, lo sé. o sea, que Cuento con ello. si no dentro de un año, te digo que esto lo dijiste hace un año, o sea, que tienes que cumplirlo. No vale decir, no, no, ahora soy una artista famosa y no me relaciono con ustedes. Lo siento, lo dijiste hace un año. Eso no va a pasar. No, no, no. Y no me quiero olvidar de dar las gracias a la parte técnica de Gonzalo Santana por un año más y un día más y un evento más, seguir dándonos soporte para que nos vean, nos oigan y que vean tu trabajo de la mejor manera posible. Eh, Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todas las personas que han ayudado a que esto sea posible y mañana seguimos con los encuentros con la autora. Mañana nos vamos literalmente, aunque suene muy exótico, nos vamos literalmente a la Patagonia, que es ese sitio que está en la parte de abajo, abajo de todo de la República Argentina, porque la artista, la autora con la que vamos a hablar es argentina y vive en la Patagonia. Entonces, el encuentro virtual hoy ha sido desde Elche, que es de donde vive Beatriz, y mañana va a ser desde la Patagonia. O sea, va a ser un encuentro entre una persona en la Patagonia, una persona en Helsinki y el soporte técnico en Gran Canaria y otra persona en principio en Tenerife, con lo que vamos, lo del Arca de Noé se está quedando corto ahora mismo. Buenas noches, gracias y si quieren nos vemos mañana en el mismo sitio a la misma hora.